Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la charla de Histología del Anillo de Waldayer de la doctora Guernica García. Les queremos recordar que si pueden dejar sus dudas en el chat para, para después cómo contestarlos. Eso, le doy la pasada para que pueda empezar, doctora. Bueno, en primer lugar quiero saludarlos a todos, agradecer esta invitación que me han hecho, y la verdad es que quería comentarles que me dieron la opción de elegir este tema, o elegir un tema, y quise precisamente traer algo que ha quedado un poco en deuda, porque habitualmente nombramos en forma muy tangencial, muy superficial a este anillo de Waldayer, en circunstancias que resulta ser un tejido tremendamente, una estructura tremendamente importante, y por ese motivo quise presentárselos porque para un odontólogo creo que es fundamental conocer toda esta estructura que permite que haya una suerte de elementos todos muy complementados para poder generar defensa local. ¿Se puede ver lo que estoy proyectando? Sí, doctora, se ve súper. Perfecto. Entonces también dije, ¿cómo no voy a colocar alguna frase que era muy clásica en las clases de los cursos que dictábamos de histología? Entonces quise poner alguna frase ahí para partir. Voy a tratar de ser lo más clara, lo más sintética posible, porque me imagino que de todas maneras la idea es que esto sea algo entretenido, pero creo que la histología del anillo de Waldayer, si bien es cierto, tiene algunos conceptos que pueden ser un poco más densos, creo que bien vale la pena que invirtamos este tiempo para poder revisar justamente una importante estructura ubicada en toda la zona naso-orofaringea. Así que yo estoy muy agradecida que estén atentos y interesados también en este interesante tema. Para comenzar, vamos a darle el mérito a un patólogo alemán de apellido Waldayer, quien, fíjense que a fines del siglo XIX, él hace una descripción embriológica y funcional de toda esta estructura linfática, y desde allí se le atribuye entonces a él el nombre de la descripción que vamos a hacer. Esta estructura, que es en el fondo un complejo, porque presenta varios elementos asociados, tiene una estructura linfática, y eso va a permitir, con toda la función asociada, va a generar una verdadera barrera, una auténtica barrera, que va a permitir proteger frente al ingreso de patógenos y de elementos externos que pueden ser potencialmente generadores de algún cuadro de tipo patogénico. Entonces vamos a describir, y vamos a hablar del tejido linfoide asociado a mucosas, primero, para poder dar más o menos una entrada al tema. Y vamos a denominar a este tejido linfático que está asociado a mucosas, particularmente con esta sigla que es la sigla MALT. ¿Cómo se distribuye este tejido linfático en estos tejidos? Como agregados de células linfoides y células defensivas de otro tipo, no linfoides, que se encuentran agrupadas, pero no encapsuladas, como ocurre en órganos como los linfonodos, por ejemplo. En este caso, ellos no están encapsulados y forman parte de la estructura de estas capas mucosas. ¿Dónde se encuentran ellas? Asociadas a lo que es la lámina propia, a los tejidos conectivos que dan apoyo a los epitelios, y también se ubican en la submucosa. Nosotros podemos encontrar este tejido linfoide asociado a mucosas en sectores como el intestino, por ejemplo, lo que llamamos las plagas de Peyer. También se encuentran en
otros sistemas como el génito urinario, en la vía aérea inferior, la vía aérea superior y particularmente en la región orofaringea, que es la zona que nosotros vamos a revisar en esta charla. Vamos a denominar entonces a esta estructura linfática que se encuentra ubicada en la región orofaringea y que tiene una particular estructura porque se forma, ¿cierto? Se conforma por elementos que dan entonces un aspecto circular y por ello se le ha denominado anillo linfático de Waldeyer. Cuando nosotros examinamos este anillo linfático, vamos a encontrar tejido de tipo adenoideo, tejido de tipo amigdaliano, que va a formar cúmulos de tejido linforeticular y nosotros vamos a ubicar estos elementos en la región faríngea posterior, formando lo que se conoce como la amígdala faríngea, o adenoides también, lo vamos a describir después. También encontramos unas masas que están asociadas a las tubas auditivas, por eso llamamos a estas amígdalas, amígdalas tubáricas. Encontramos también dos masas denominadas las tonsilas palatinas o amígdalas palatinas. Y por último vamos a encontrar tejido linfoide que está asociado a la parte posterior de la lengua, en la zona de la raíz, y que conocemos como la amígdala lingual. Si nos damos cuenta, esta estructura entonces, con forma anular, va a permitir realizar una pesquisa muy exitosa de todos aquellos elementos que ingresan por la vía aérea o también por la vía alimentaria. Y esto va a permitir que exista una constante recirculación de linfocitos. Y vamos a generar con ello una población de células B, de linfocitos B, que están sensibilizados frente a estos antígenos y van a diferenciarse ellos en células plasmáticas que van a ser nuestras productoras de las inmunoglobulinas que sabemos que se distribuyen ampliamente dentro del sistema oral. Recordemos que las glándulas salivales, por ejemplo, son ellos trasladan, son las que generan justamente por circulación desde los tejidos conectivos, por mecanismos de transitosis, ellos van a trasladar a través de la saliva a todo el ambiente oral estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos que van a neutralizar entonces patógenos que ingresen tanto por la vía aérea como por la vía oral. Entonces, en este corte sagital vamos a localizar estos adenoides en la parte superior y posterior de la nasofaringe. Vamos a localizar también en las partes laterales, están muy cercanas, de hecho, se describe que es una migración de elementos linfáticos provenientes desde esta amígdala faríngea que se ubica en la zona alta ahí de la zona del nasofaringe. Hay una migración que se traslada justamente a la zona de abertura de la tuba auditiva y genera estas amígdalas tubáricas. Encontramos también, si recordamos, proveniente de una de las bolsas de los arcos faringios, la segunda bolsa faríngea es la que va a originar las tonsilas palatinas, y encontramos también en la estructura de la raíz lingual una amígdala que es la amígdala lingual o tonsila lingual. Entonces tenemos una estructura bastante completa y compleja que nos va a permitir realizar una búsqueda y vamos a poder responder frente a la presencia de estos antígenos que ingresen y vamos a resolver el tema o vamos a intentar, ¿cierto?, dar una respuesta defensiva antes incluso de que se pueda desarrollar un cuadro. Ahora, nosotros vamos a detallar un poco qué es lo que es el tejido linforeticular. Nosotros podemos, ¿cierto?, al hacer un estudio histológico, determinar que existen elementos que están asociados a los tejidos conectivos, particularmente tenemos un armazón, una estroma de tejido conectivo reticular, que genera una especie de red que sostiene a todo el componente linfático y también al componente de células no linfáticas que están asociadas también a la defensa. Entonces nosotros vamos a distinguir en el tejido linforeticular que estamos observando dos componentes fundamentales. El que denominamos componente folicular, que es el que está formando estas estructuras nodulares, estructuras redondeadas,
y el componente extrafolicular, que es el que se ubica rodeando a estas estructuras, o interfolicular también se le denomina. Ahora, cuando nosotros estamos observando, este es un borde epitelial que toma contacto con el ambiente oral, y en este caso la lámina propia, el tejido conectivo, se va a encontrar infiltrado por una gran población de células del tipo linfocitos, y también vamos a encontrar allí células del tipo macrófagos, células dendríticas, que también pertenecen al grupo de las células presentadoras de antígenos, y también vamos a encontrar leucocitos del tipo granulocitos que están formando parte de toda esta estructura defensiva. Cuando nosotros examinamos las estructuras nodulares o foliculares, nosotros vamos a distinguir dos tipos de folículos o nódulos linfoides. Los que nosotros denominamos los folículos linfoides primarios, que son aquellos que tienen estructura nodular, y nodular se refiere a que tienen formas circulares, que presentan linfocitos que son vírgenes, vale decir, todavía no han reconocido ningún antígeno, pero están a la espera de poder ser activados y poder reaccionar y convertirse en células inmunocomprometidas. Y tenemos también los folículos linfoides secundarios, que son estos que presentan ya elementos que han sido activados y que están ya respondiendo a este estímulo con proliferación. Entonces, este sería un folículo linfoide secundario, y lo podemos reconocer porque presenta un borde que tiene una intensidad de tinción mucho mayor. Aquí vemos que se presentan células del tipo linfocitos que están densamente empaquetados, están muy cercanos entre ellos y presentan un pequeño tamaño. Y en el centro vamos a observar una estructura más clara que corresponde al centro germinal o proliferativo. Entonces esto nos define una estructura que ya está activada porque ha recibido algún estímulo para poder entrar, obviamente, en proliferación y generar nuevas células defensivas. Acá tenemos, ¿cierto? Se nota algo allí, que hay una zona que se observa un poco más teñida, que correspondería a un folículo linfoide primario que no presenta todavía un estado de activación. Ahora, cuando hablamos de un folículo o nódulo linfoide que está ya activado y le llamamos nódulo o folículo linfoide secundario, nosotros vamos a distinguir entonces el centro germinal, que correspondería a esta zona más pálida, y aquí lo que está ocurriendo es que esta población de células linfáticas, particularmente linfocitos B, van a estar ya en proliferación, y eso va a generar células de mayor tamaño que presentan núcleos con cromatinas mucho más laxas, y presentan también una mayor cantidad de citoplasma. Recordemos que los linfocitos son elementos de la serie leucocitaria bastante pequeños, que tienen un núcleo muy cromatínico y muy poco citoplasma. Entonces, cuando ellos entran en proliferación y se transforman en linfoblastos, vamos a ver que su núcleo se observa más pálido, presentan más citoplasma, y esto nos permite entonces, con un bajo aumento, observar estos centros más pálidos. También vamos a distinguir una zona que denominamos la zona del manto o corona, que está rodeando este centro germinal o proliferativo y corresponde a linfocitos B, que ya son linfocitos maduros. Esta región que nosotros distinguimos ahí con una tinción un poco más intensa. Y vamos a ver que este borde epitelial es el que va a tomar contacto con el ambiente, en este caso de la nasofaringe, y va a permitir que se trasladen elementos antigénicos hacia estos centros que están en proceso, ya sea de reposo para activarse o que ya están activos. Entonces vamos a notar siempre que esta región, que está orientada hacia la zona del epitelio, va a presentar un mayor grosor, presenta una mayor celularidad, y a esa región le denominamos la capa polar. Ahora, nosotros vamos a distinguir linfocitos B y linfocitos T. Sabemos que los linfocitos B son los encargados de realizar toda la respuesta humoral, que es la respuesta que está sustentada en lo que es la acción de los anticuerpos. Entonces, decíamos que los linfocitos B maduros van a estar en esta región,
y los linfocitos que están en proliferación, también del tipo B, van a estar en la región del centro germinal. Pero también vamos a encontrar linfocitos T, que son los linfocitos estimuladores del proceso, y ellos se van a encontrar en toda la región extrafolicular, vale decir, en el tejido que se encuentra rodeando y se encuentra alrededor de los folículos. Este es el tejido folicular, que llamamos folículo porque tienen esa forma redondeada. Entonces, en estas regiones también vamos a encontrar linfocitos, pero mayoritariamente vamos a encontrar linfocitos T. Y en esta población nosotros vamos a distinguir mayoritariamente una población de linfocitos CD4, que son los helper, más que los linfocitos de la variedad supresora. Ahora, decíamos entonces que estos linfocitos B se ubican bajo la forma de linfoblastos en los centros germinales, y los linfocitos B que ya están maduros se van a encontrar en la región de la corona o del manto, y también vamos a encontrar linfocitos B maduros dentro del epitelio, en la región de las criptas. Ya vamos a ver ya cuáles son las criptas y dónde se generan. Ahora, también existe una población de células presentadoras de antígeno que se van a distribuir también de la misma forma que están los linfocitos T en todo lo que es el tejido extrafolicular, toda la región de células que está rodeando estos folículos. También los vamos a encontrar asociados al epitelio de las criptas epiteliales, porque las criptas se generan cuando los epitelios generan unas invaginaciones profundas para poder tener un mayor contacto con estos antígenos, y vamos a encontrarlas también en los mismos centros germinativos, en el centro de estos folículos que están activados. En estos centros germinales nosotros vamos a encontrar estas células dendríticas foliculares, que son particularmente células presentadoras de antígeno y que son las responsables de activar a estos linfocitos B. Aquí tenemos la relación que se establece entre una célula presentadora de antígenos, una célula dendrítica folicular, un macrófago. Para poder estimular a un linfocito B, nosotros vamos a ver que se requiere que el antígeno sea presentado, este es un linfocito T, asociado a este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, porque los linfocitos T reconocen, ¿cierto?, la estructura de este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 asociado a este antígeno que está siendo presentado. Y se requiere también que la célula presentadora de antígenos genere también una señal coestimuladora para generar en este linfocito T una respuesta de activación. Cuando esta célula presentadora de antígenos entonces entra en relación con el receptor de este linfocito T y genera esta señal coestimuladora, se va a producir como respuesta por parte del linfocito T una liberación de citoquinas del tipo interleuquinas, hay varios tipos, y esto va a permitir entonces que establezcamos esta vinculación con el linfocito B. Este linfocito B ya ha tomado contacto con un antígeno y en este momento va a comenzar un proceso de proliferación y diferenciación para poder cumplir funciones efectoras. ¿Cuáles serían las funciones efectoras de un linfocito B? Transformarse primero en un plasmoblasto y posteriormente en un plasmocito generador de anticuerpos. Entonces, acá tenemos este linfocito B, es un poco la misma imagen, no los quiero confundir con eso. Él está tomando contacto con un antígeno, y aquí tenemos el linfocito T helper, un CD4, que está estableciendo contacto. Fíjense que ahí tiene el mismo antígeno, porque es importante que precisamente ambos estén relacionados con el mismo antígeno. Entonces aquí estamos presentándole al linfocito B con este complejo mayor de histocompatibilidad, y estamos también estimulando con esta señal de interleuquinas para que él entre en este proceso de activación y diferenciación en una célula plasmática para posteriormente comenzar la producción de estos anticuerpos. Estos anticuerpos entonces van a permitir que nosotros a través de glándulas salivales, por ejemplo, también permite que ellos mismos vayan generando otros focos
como nódulos linfáticos secundarios en otras regiones, y se puede establecer entonces a través del traspaso de estos elementos a glándulas salivales menores, por ejemplo, liberación hacia el ambiente oral o hacia el ambiente de la nasofaringe. Para poder ahora entender cómo funcionan estos órganos, nosotros vamos a describir las distintas ubicaciones de estos órganos linfáticos que están asociados formando este anillo. Vamos a hablar de la amígdala o tonsila faringea, o adenoides también le llaman, que tiene el nombre también en algunos textos de amígdala faringea de Luschka. Ella se va a encontrar ubicada en la parte superior y posterior de la nasofaringe, y va a formar una estructura triangular que presenta su base apoyada sobre el techo, ¿cierto? Y la pared posterior de la nasofaringe tiene un ápex que se dirige hacia la zona del septum nasal. Ahora, este tejido amigdaliano, que está ubicado en la lámina propia, se va a encontrar recubierto por un epitelio de tipo respiratorio, un epitelio pseudoestratificado, ciliado, y presenta un aspecto bastante liso. Aquí no se presentan criptas, que son invaginaciones que genera el tejido epitelial hacia la profundidad para poder permitir que haya un mayor contacto con los antígenos. Fundamentalmente, esta amígdala faringea o tonsila faringea va a producir anticuerpos del tipo inmunoglobulina A. Este tejido es particularmente activo durante los primeros años de vida. Se estima más o menos que inicia su desarrollo, su activación, entre el primer y tercer año de edad, y entre los 3 y 7 años es cuando alcanza un máximo crecimiento. Después de ello, ya poco antes de la pubertad, comienza una progresiva reducción en su estructura, en su tamaño, lo que hace que prácticamente en los adultos ya no sea distinguible desde un punto de vista macroscópico. ¿Qué es lo que nosotros podríamos encontrar al hacer un corte de esta estructura? Bueno, el epitelio respiratorio, un epitelio pseudoestratificado, que se encuentra bastante infiltrado. Recuerden que los linfocitos T decíamos que podían estar ubicados en el epitelio, y notamos que existe una pérdida de la definición del borde epitelial en relación a la lámina propia. Y esta lámina propia particularmente se encuentra muy infiltrada con elementos celulares. No es una lámina propia común, no es un conectivo laxo común, sino que aquí presenta una infiltración de tipo linfoide muy marcada, y esto permite entonces que la respuesta, cuando se produce el traspaso de algún antígeno, sea muy directa y muy rápida. Aquí tenemos entonces el epitelio respiratorio. Vemos que es un epitelio, si lo pudiéramos ampliar, veríamos que presenta el aspecto clásico de un epitelio pseudoestratificado. Notamos que aquí se generan unos pequeños pliegues, no son criptas, son unas pequeñas entrantes que hacen muy suaves, muy finas. No presenta una cápsula como tal. Si presenta una fina capa de tejido conectivo, es bastante incompleta, y podemos observar entonces la presencia de estos nódulos linfáticos que se ven que están todos activados, serían de tipo secundario porque presentan un centro más pálido, que es donde están proliferando estos linfocitos B, la zona del manto, y este sería el tejido extrafolicular que está concentrando mayoritariamente linfocitos del tipo T. Le llaman al tejido nodular tejido linforeticular denso nodular, por la estructura que tienen formando nódulos, y al tejido extrafolicular se le conoce como el tejido linforeticular denso difuso. Entonces, vamos a tener una zona de respuesta muy rápida frente al ingreso de patógenos. ¿Por qué me parece interesante hablarles de esta amígdala faringea o adenoides? Porque la verdad es que dentro de lo que es la estructura
y particularmente la formación de todo lo que es la formación de la cara en estas primeras etapas, resulta fundamental que el paciente tenga una permeabilidad nasal adecuada. Se ha visto, por ejemplo, aquí se está mostrando, aquí debería estar ubicada, ¿cierto?, esta amígdala faríngea. Vamos a notar que en grado 0 no existe prácticamente tejido adenoideo visible. Cuando ya categorizamos el crecimiento de este tejido linfático en grado 1, notamos que estamos ya generando un estrechamiento en la zona nasofaringea por donde transita el aire hacia la zona respiratoria, hacia la zona faríngea. Entonces, vemos que acá ya tenemos un 33% de obstrucción. En un grado 2, ya nosotros tenemos 2/3 del cavum cerrado, ya prácticamente obstruido, y con un grado 3 podemos llegar incluso a una obstrucción completa. El problema es que difícilmente podemos observar, salvo que se inspeccione muy exhaustivamente toda la zona del fondo del istmo de las fauces. Entonces, esto va a generar toda una problemática porque el paciente evidentemente no puede permanecer sin incorporar aire, sin respirar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que se nos va a generar lo que se conoce como las facies adenoideas. Este paciente, en este caso sabemos que en la edad que está generándose el mayor crecimiento es la edad de la prepubertad, está precisamente generando todo un desarrollo de su estructura facial. Vamos a ver que el paciente, por ser un respirador bucal, presenta toda una alteración a nivel de los órganos orales, va a presentar halitosis como un signo, va a tener problemas deglutorios también porque claramente el paciente no puede respirar por la vía respiratoria normal. Por lo tanto, al tragar, evidentemente no puede estar incorporando aire y va a tener que ir alternando estos periodos de ingreso de aire por la boca e ingreso de alimento. Se van a presentar alteraciones fonéticas como una rinolalia que corresponde, ¿cierto?, a que ciertas letras que son más nasales van a tener problemas para ser expresadas, para ser generadas, y esto por lo general tiende a generar todo un problema en la autoestima del niño. Hay también alteraciones tubáricas porque la región donde están ubicadas estos adenoides o amígdalas faríngeas también puede estar alterando la región relacionada con las tubas auditivas. Y esto va a generar problemas también otológicos porque si hay contaminación de este tejido por progresión, podemos generar también alteraciones a nivel de oído. Tenemos problemas respiratorios, tenemos ronquido, es muy frecuente que estos niños ronquen, y se va a generar lo que se conoce como un paladar ojival, que es un paladar bastante profundo. Todo esto va a conducir a una alteración en todo lo que es la estructura facial. Va a haber una posición mandibular que va a estar descendida, va a haber un fenotipo hiperdivergente, con un crecimiento de la mandíbula en sentido del reloj, que se dice. Por lo tanto, va a haber un escaso desarrollo de toda la zona mentoniana, va a haber una musculatura débil, va a haber un crecimiento mayor de lo que es el labio inferior, y vamos a observar que el paciente permanece con esta boca abierta, y las piezas dentarias tienden a ser de un tamaño bastante mayor que lo normal. Recuerden que las piezas dentarias superiores buscan el encuentro con la pieza inferior. Por lo tanto, al ser un respirador bucal, lógicamente que las piezas dentarias tienden a sobrecrecer. Y se va a producir en estas piezas dentarias una extrusión dentoalveolar. Por lo tanto, todo esto que estamos observando, que es definitivo, que puede tener una consecuencia permanente para el paciente y para el desarrollo de lo que es la cara y toda la estructura intraoral, evidentemente está asociada a un proceso que, de haber sido detectado a tiempo, pudo bien haberse revertido. Por lo tanto, creo que es interesante darle ese valor, especialmente cuando se produce un sobrecrecimiento con una hipertrofia de este tejido amigdaliano.
Las amígdalas palatinas o tonsilas, decíamos que tenían su origen en la etapa embrionaria en estos arcos faríngeos, en las llamadas bolsas faríngeas. Y en este caso, lo que vamos a encontrar es también tejido linfático, pero tejido que está encapsulado. Aquí hay una gruesa cápsula que tiende a aislar al tejido precisamente para prevenir que haya contaminación y diseminación facilitada a través de los vasos linfáticos eferentes. En el caso de los linfonodos, nosotros vamos a encontrar vasos linfáticos de entrada para filtrar linfa y vasos linfáticos eferentes. Como en este caso nosotros no hacemos filtración de linfa, los vasos linfáticos son todos eferentes. Entonces se tiende a controlar bastante la zona donde están ubicadas estas tonsilas con tejido conectivo que tiende, ¿cierto?, a disminuir la posibilidad de diseminación. Ese mismo tejido conectivo es el que se utiliza cuando se hace la resección, una amidalectomía. Vamos guiándonos por ese tejido para hacer el retiro de las tonsilas cuando ellas ya constituyen más un problema que un beneficio para el paciente. Ellas se van a encontrar recubiertas por un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Presentan en su ubicación unas profundas criptas que van a generar divisiones bastante profundas que generan lobulillos en estas glándulas. Ellas se van a ubicar entre el pilar anterior y el pilar posterior, entre el músculo palatogloso y el músculo palatofaringeo. Y estas criptas vamos a ver que corresponden a invaginaciones profundas que hace el epitelio, van a generar unas depresiones que se ramifican. Y esto va a generar entonces un mayor contacto entre los antígenos y el tejido linforeticular que se ubica por debajo del epitelio. Ahora, en las criptas amigdalianas nosotros podemos encontrar una población celular que se conoce como las células M o células de membrana. Ellas tienen la habilidad de recoger elementos antígenos que están en el ambiente, perdón, y transportarlo hacia la zona profunda. Veamos, aquí también nosotros vamos a encontrar, junto con todas estas células linfáticas, linfocitos B y linfocitos T, presencia de monocitos, macrófagos, que son todos estos son células presentadoras de antígeno, y células dendríticas de tipo foliculares. Bien. Entonces, vamos a encontrar estas masas ubicadas en las zonas laterales entre el pilar anterior y el pilar posterior en unas fosas, en unas depresiones llamadas fosas palatinas. Si hacemos un corte a toda la estructura, vamos a encontrar el epitelio de borde, el epitelio estratificado plano, no queratinizado, y vamos a ver cómo se generan estas invaginaciones profundas, las denominadas criptas. Son tan profundas que tienden como a sectorizar esta glándula. Y esto genera una retención también de alimento y elementos que pueden ser también, especialmente en aquellas tonsilas que ya son ya bastante, que están bastante hipertrofiadas, pueden generar entonces retención y halitosis, una serie de problemas también asociados a la descomposición del alimento dentro de estas criptas. Ahora, algo que les quiero mostrar y señalar, porque tiene relación con un tema que después me gustaría comentarles, es que todos estos tejidos de tipo amigdalianos, y se entiende por tejido amigdaliano la asociación de un epitelio con un tejido linforeticular que lo subyace, que se ubica por debajo de él, todas estas estructuras linfáticas siempre van a tener asociadas bastantes glándulas del tipo mayoritariamente mucosas, o sea, adenómeros mayoritariamente de tipo de secreción de mucina, una secreción más espesa. Entonces me interesa que lo recordemos porque después vamos a hacer
un comentario en relación a unas nuevas glándulas salivales que están describiéndose. Entonces, me gustaría que recordemos que siempre en el entorno de estas zonas linfáticas vamos a encontrar bastantes glándulas. Si observamos con un poco más de detalle, aquí tenemos el epitelio, siempre el epitelio que toma contacto más directo con la zona faríngea va a tener un epitelio más grueso. Recordemos que el alimento transita por esta región, por lo tanto, se protege del roce con un epitelio que tiene varias capas. Pero en la zona de las criptas nosotros vamos a notar que el epitelio tiende a adelgazarse notablemente. Incluso hay regiones en las cuales nosotros perdemos de vista el epitelio y vemos que la infiltración linfática se hace muy superficial. Aquí estamos viendo precisamente las estructuras nodulares, los nódulos o folículos linfoides. Y vemos también una gran presencia de linfocitos que son los que nos dan este aspecto tan basófilo, tan intenso a la coloración de la lámina propia. Aquí tenemos una cripta que está cortada por efecto de corte, se ve de esta manera, y vemos que prácticamente el epitelio en algunas regiones no se observa estratificado como lo podemos ver en esta zona o en las regiones más superficiales. Todo esto que están viendo acá son criptas que por efecto del corte se curvan, entonces nos dejan ver, ¿cierto?, estas zonas más como aparentemente no conectadas, pero sabemos que sí están conectadas con el ambiente oral, o el ambiente faríngeo en este caso. Entonces, cuando estamos observando con más aumento, vemos que el epitelio aquí se ve efectivamente estratificado, plano, porque tiene células más aplanadas en la superficie, pero aquí hay una región donde nosotros vemos que la infiltración prácticamente está reemplazando al epitelio. Entonces hay zonas donde nosotros podemos llegar a tener una o dos capas de células epiteliales. Entonces eso va a favorecer que los patógenos ingresen, puedan ser detectados por células presentadoras de antígeno, como células dendríticas, macrófagos, puedan ser procesados y presentados a linfocitos T y a linfocitos B. Entonces, de esa manera nosotros vamos a generar toda una respuesta, y aquí se logra ver algo de la corona o manto, y aquí vemos una zona central un poco más pálida, que es el centro proliferativo. Lo mismo que acá vemos el manto y el centro proliferativo. Hay algunos más grandes, por supuesto, y otros que se ven más pequeños, no necesariamente porque lo sean. Ocurre que a veces, por efecto de corte, hacemos un corte más tangencial, entonces nos parecen más pequeños. Bien. ¿Qué es lo que ocurre a nivel del epitelio? ¿Por qué se produce ese adelgazamiento? Fíjense que al epitelio se le denomina, al que está asociado a este tejido amigdaliano, tejido linfoide, se le denomina también epitelio linforeticulado o criptoreticular, que es precisamente ese epitelio que se adelgaza notablemente. Acá tenemos el epitelio, y aquí podemos ver estos centros germinativos. Vamos a notar que en estas regiones el epitelio incluso presenta una membrana basal que se encuentra interrumpida, no es una membrana basal continua, precisamente para facilitar el ingreso de estos antígenos. Y vamos a ver estos linfocitos que incluso invaden al epitelio y se proyectan algunos de ellos incluso hasta el ambiente oral. Vamos a encontrar una densa red vascular que capilariza a todo el epitelio. Vamos a encontrar una red que tiene capilares de tipo redes que son más bien arteriales, y luego también encontramos una red de vénulas de endotelio alto que facilitan precisamente que los linfocitos sanguíneos puedan acceder a este tejido linforeticular. Por lo tanto, estas vénulas de endotelio alto que están descritas acá, que están en azul, son las que permiten que a través de las paredes de estas vénulas migre una población creciente de linfocitos para irse incorporando en este tejido linforeticular. Entonces,
entendemos que lo que estamos viendo es precisamente una modificación completa a la estructura del epitelio. Todo esto que estamos viendo es el epitelio que está en la cripta, ¿ya? No es el epitelio que toma contacto directo con la faringe, sino que el epitelio que se ubica en la zona interna y profunda de las criptas. Ahora, nosotros vamos a encontrar a este tejido amigdaliano que tiene un máximo desarrollo alrededor de los 3 a 6 años de edad, y nosotros podemos evaluar si la respuesta que está generando es una respuesta normal, vale decir, el tejido se hipertrofia temporalmente y luego vuelve a un tamaño que es aceptable para no generar una interrupción o una obstrucción al paso del alimento. Nosotros podemos categorizar el crecimiento de este tejido en 4 grados. Y para eso se hace una línea que divide por la mitad, que pasa por el centro de la úvula, y tenemos otra línea que la hacemos acá a nivel del pilar anterior, y subdividimos este espacio, que tiene una forma algo triangular, en 4 sectores. Lo normal es que se encuentren visibles en un grado 1, que va a generar un cierre parcial de la abertura de no más allá de un 25%, o sea, perfectamente compatible con el paso del alimento, con la deglución, y no genera ningún tipo de problema. Pero podemos llegar incluso al grado 4, y en este caso la tonsila del lado derecho y el lado izquierdo pueden llegar incluso a cerrar, a obstruir el paso, dificultando por supuesto la deglución. El alimento igual puede pasar a través de este espacio porque expande esta zona, la desplaza, pero la verdad es que en ese caso ya se puede evaluar incluso una extirpación de este tejido que está hipertrofiado, especialmente si no logra volver a un tamaño que permita entonces mantener una vía oral permeable. Durante la infancia decíamos que son muy activas, pero con la pubertad tienden a involucionar. Y esto probablemente se deba a que existe toda una disminución en la función inmunológica. Recordemos que órganos como el timo también, entrando en la pubertad, comienzan un proceso involutivo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay unas amigdalitis que son recurrentes? En este caso, ya el proceso defensivo se ve interrumpido, no es un proceso normal. ¿Por qué? Porque tenemos una inflamación crónica que va a generar todo un cambio a nivel del ambiente amigdaliano y va a dificultar precisamente el transporte de antígenos. Por lo tanto, la estimulación del linfocito se va a ver alterada. Contrariamente a lo que estaríamos esperando, la función de la tonsila va a ser de menor calidad, puesto que el ambiente inflamatorio no es el adecuado por toda la liberación de otro tipo de citoquinas, no va a facilitar precisamente que tengamos un buen abastecimiento de linfocitos B activados y de memoria. Las amígdalas tubáricas son las que se encuentran asociadas a lo que es la tuba auditiva, a la desembocadura que ella hace en la zona faríngea, y se considera que en el fondo es una extensión del tejido linfático que forma la amígdala faríngea. Ella se va a encontrar asociada a lo que es el torus tubarius. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar el tejido amigdaliano. Por eso también algunos le llaman la amígdala del torus tubarius, pero no sería una denominación correcta. Por lo tanto, se tiende, sí, cuando se sobrecrece la amígdala faríngea, también tiende a haber un sobrecrecimiento, y esto es lo que nosotros asociábamos a problemas auditivos. A esta amígdala también la conocemos como la amígdala de Gerlach. En este caso, nosotros vamos a encontrar tejido que no está asociado tampoco a presencia de criptas. Hay unos pequeños pliegues, se parece mucho en su estructura a la amígdala faríngea o adenoides. Presenta así un tejido linforeticular denso nodular, estos nódulos que estamos viendo redondeados, y una escasa cantidad de tejido linforeticular denso difuso que rellena precisamente los espacios que quedan entre los nódulos. Y el epitelio que está asociado
es un epitelio de tipo respiratorio, de tipo pseudoestratificado cilíndrico ciliado, o a veces también en algunas regiones puede ser de tipo estratificado plano, como el epitelio de la faringe. Y también vamos a ver, si miramos bien acá, que hay una gran asociación a adenómeros mucosos. Entonces, eso es interesante porque toda esta secreción mucosa tiende a lavar toda esta superficie justamente para poder evitar que haya contacto con alimento y generan toda una marea de secreciones que mantiene entonces liberada esta zona para que pueda tomar contacto con nuevos antígenos. Por último, las tonsilas linguales, para no alargar mucho la charla, vamos a decir que son las que se ubican en el tercio posterior, en la zona de la raíz lingual, en la zona de la base lingual. Y recordemos que toda esta región proviene desde la eminencia hipobranquial, cuando estamos formando la lengua, a partir de los últimos arcos, segundo, tercero y cuarto, nosotros formamos la raíz lingual y allí es donde nosotros vamos a generar este asiento para que después migren estas células linfáticas y generen el tejido linforeticular. Está dividida en dos masas, en la línea media, lo cual nos muestra justamente el origen doble que tiene la lengua. Como toda la cara y todas las estructuras linguales tienen una formación siempre en dos mitades, ¿cierto? Y vamos a ver que tiene criptas, pero no son ramificadas y tienen aberturas más amplias. Vamos a observar hileras de nódulos linfáticos. Hay una fina cápsula también que las envuelve para evitar diseminaciones o dificultar la diseminación de procesos infecciosos que se pueden estar generando cuando se contaminan estas tonsilas. Se encuentran cubiertas por el mismo epitelio que cubre toda la región de la raíz lingual, un epitelio estratificado plano no queratinizado, y se encuentran también asociadas a glándulas salivales menores, que son las glándulas salivales de Weber, que tienen una secreción mucosa estricta. Entonces vamos a ver que el epitelio de la raíz lingual genera unas criptas que son más amplias, no son tan divididas, y encontramos entonces también el tejido nodular. En esta región de la raíz lingual nosotros vamos a encontrar estas glándulas salivales, por el aspecto pálido vemos que son mucosas, y también se encuentra bastante tejido muscular. Una característica que tienen estas amígdalas linguales es que, como tienen aberturas amplias y tienen criptas que no se ramifican, el lavado de estas criptas es bastante fácil. Por lo tanto, tienden a no contaminarse comúnmente, tienden a no inflamarse tanto como las tonsilas o los adenoides. Entonces, hay un lavado que se genera con las mismas secreciones y con el mismo paso del alimento. Entonces, es muy raro que ellas generen sobrecrecimientos o que generen cuadros inflamatorios importantes. Aquí vemos cómo se nos adelgaza también el epitelio en estas entrantes que estábamos viendo acá, para poder tomar mejor contacto con los antígenos por parte de este tejido linforeticular que tenemos invadiendo la lámina propia. Ahora, ¿cuál sería entonces, resumiendo, la función que tiene este anillo linfático de Waldeyer? Por una parte, representar una zona de control para el ingreso de estos patógenos que ingresan con el aire y con el alimento. Es una zona de directo contacto con el alimento, de directo contacto con el aire. Por lo tanto, es un excelente sitio para poder generar una barrera. Aquí también vamos a diferenciar linfocitos T y B. Recordemos que activábamos con las células presentadoras de antígenos los linfocitos T, y estos linfocitos T activan entonces la proliferación de las células B frente a estímulos con antígenos. Y esto va a permitir que estos linfocitos se puedan convertir en linfocitos efectores que participan directamente del proceso, como, perdón,
como también vamos a permitir que alguno de estos linfocitos mantenga una condición de células de memoria. Vamos a permitir que estos linfocitos B efectores, que son los que se transforman en células plasmáticas, produzcan anticuerpos, y eso permite entonces la migración de estos anticuerpos a través de las glándulas y también de los mismos epitelios hacia el ambiente oral y de nasofaringe. Y vamos a entregar también a la sangre linfocitos mensajeros activados que van a viajar a otros órganos linfoides del sistema inmunológico, todo lo que es la cadena de linfonodos de la región faríngea, y a esto nosotros le conocemos como la defensa silenciosa. Nosotros estamos preparando todo el ambiente frente a patógenos que no han iniciado una respuesta infecciosa, una respuesta inflamatoria. Estamos previniendo que estos elementos que no han ingresado, que han sido capturados por el anillo de Waldeyer, puedan ya estar generando una respuesta previa a que haya un ingreso de estos patógenos en forma ya más natural. A eso le llaman la defensa silenciosa. Y, por otra parte, vamos a generar entonces linfocitos que van a migrar distribuyéndose a distintos sectores, ya sea invadiendo los mismos epitelios, como también colonizando sectores de la región. Aquí estamos viendo, por ejemplo, este es paladar blando, estamos viendo la zona de nasofaringe, sería el piso de la nasofaringe, y este sería el techo de la cavidad oral, y estamos viendo cómo se están estableciendo nódulos linfoides dispersos para generar defensa local también en órganos que no participan necesariamente de la formación del anillo de Waldeyer. Esto está ocurriendo en la zona de nasofaringe, pero en una región diferente a la que nosotros hemos estudiado como órganos clásicos del anillo. Bueno, yo espero de verdad, si bien es cierto, este es un tema que puede parecer un poco árido, un poco denso, yo creo que tiene una tremenda importancia, una tremenda repercusión para el odontólogo, particularmente porque tiene que estar atento a estos procesos que se generan en las etapas tempranas de la niñez y que pudiesen, por obstrucción, generar cambios a nivel del desarrollo de la vía, de toda la estructura de cara, de toda la vía oral y nasal. Yo quería hacerles un comentario que tiene que ver, probablemente algunos de ustedes escucharon, hablar de unas nuevas glándulas salivales que describieron como glándulas salivales tubáricas. Y precisamente hace muy poco apareció un artículo que las cita, puesto que ellas fueron encontradas en pacientes que estaban siendo tratados por cáncer de próstata y que estaban recibiendo entonces una radioterapia, y por una tomografía con emisión de positrones, ellos localizaron unas nuevas glándulas y dijeron que eran glándulas salivales y que era importante cuidarlas porque estas glándulas, de disminuir en su función, podían generar toda una alteración a nivel oral. Pero estamos viendo que en realidad ellas están ubicadas en la misma porción donde se ubican las amígdalas tubáricas. Por lo tanto, no son propiamente glándulas salivales porque no están conduciendo saliva hacia la zona oral, por lo tanto no estarían influenciando el ambiente oral con todo lo que se menciona, una mayor sequedad que sí se produce en los pacientes que son irradiados y que tienen hipofunción de las glándulas salivales como parótida, submaxilar, sublingual o incluso de las glándulas salivales menores. Por lo tanto, hay que observar que por la región donde están ubicadas coincide con la ubicación de las amígdalas faríngeas y las tubáricas. Entonces, bien podría ser que lo que se está interpretando, porque también se hizo un estudio histológico y corresponde a glándulas de tipo mucosas, bien podría ser
tejido mucoso asociado a estas glándulas, a estas amígdalas, perdón, a este tejido linfoide. Entonces, conviene sí, de todas maneras, hacer un mayor estudio para poder determinar si efectivamente corresponden a glándulas salivales como se dicen, como tales, o si corresponderían entonces a tejido mucoso, tejido glandular asociado a las amígdalas faríngeas y tubáricas. Entonces hay que hacer toda una investigación al respecto, pero yo me inclinaría más por pensar que no es una glándula salival como tal, sino que está asociada a las amígdalas faríngeas y tubáricas, que es lo que se espera por su ubicación. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir. Me parece que ya no estoy compartiendo. ¿Ahí sí? Ok. ¿Alguna consulta? ¿Algo muy largo? ¿Qué les parece? A ver, estaba mirando acá, hay una pregunta que dice... Doctora, En ¿se una la leo? inflamación, pregunta Mariana, me dice que si en el caso de una inflamación de las tonsilas tubáricas, ¿existirían problemas auditivos? Claramente sí. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado inflamación de la zona faríngea y precisamente notamos que hay una disminución en lo que es la audición. Hay una disminución en todo lo que es también la nivelación de la presión que existe de un lado y del otro del tímpano. Eso está claro. Ahora, se producen también cuando hay sobrecrecimiento y hay contaminación permanente de estas amígdalas, puede haber también cuadros infecciosos a nivel del oído que ascienden por la tuba auditiva. En el caso de los niños, y por eso quise presentar este tema, muchas veces pensamos que no es responsabilidad del odontólogo preocuparse de estos detalles, pero estos niños que están oxigenándose mal son niños que presentan toda esta estructura ya en su cara. Ojalá pudiésemos detectarlos antes porque después los tratamientos son bastante complejos. Estos niños también tienen problemas de concentración, tienen bajo rendimiento escolar, por lo tanto, intervenir también va a generar un cambio a nivel no solamente físico, sino que también a nivel conductual. Entendemos que cuando un paciente respira por boca, es un paciente que no está generando un humedecimiento del aire que está inhalando, tampoco está filtrando ese aire en forma adecuada, por lo tanto también va a haber una mayor presentación de cuadros respiratorios. Entonces todo va a sumar para que finalmente haya más obstrucción y más dificultad en todo lo que es el proceso respiratorio. No sé, Mariana, si tienes alguna otra consulta o si quedó claro. Doctora, tenemos otra pregunta de Emily Yáñez. Ajá. Te la voy a leer. ¿Cómo es la relación histológica entre las papilas foliadas de la lengua y la amígdala o tonsila lingual de la base de los bordes laterales de la lengua? ¿Cómo es la relación de las papilas foliadas? Esos repliegues que presenta la zona justamente de unión del cuerpo con la raíz. En realidad, la estructura es distinta, porque la estructura de la papila respeta bastante lo que es la estructura del epitelio. Lo que sí, obviamente, hay estructuras epiteliales que se adaptan para formar los corpúsculos gustativos. Recordemos que en ese caso, las glándulas que lavan, que limpian los pliegues que hay entre las papilas, son glándulas del tipo serosas. Entonces, estarían no tan vinculadas.
porque el lavado que hacemos de los pliegues lo hacemos con las glándulas de von Ebner, que son otras glándulas que son también las que lavan a las papilas caliciformes. Entonces, ellas se encontrarían un poco por delante de esta estructura de amígdala lingual, que es un poco más posterior. Otra pregunta, doctora. ¿Qué tipo de células son las células M? Ah, interesante. Las células M antiguamente se relacionaban con las placas de Peyer, mayoritariamente, ahí fueron descritas. Entonces son unas células epiteliales que adaptan, por eso también le llaman células de membrana, porque ellas adaptan la forma para formar una especie como de cubierta, como una pequeña tapa. Entonces ellas lo que hacen son muy hábiles y muy ávidas por antígenos. Ellos las capturan, los endocitan prácticamente, los traspasan hacia planos más profundos donde hay macrófagos, y estos macrófagos procesan, eligen la zona que es más representativa y la presentan como células presentadoras de antígenos a los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, son unas células especializadas y, como les digo, inicialmente se pensó que estaban solamente en ilion, en las placas de Peyer, pero ahora se ha visto también que están presentes en las criptas, en el epitelio críptico, que es la parte profunda de estas depresiones que se generan con epitelios más finos. Doctora, le quería comentar que todos están muy agradecidos por su charla, por su excelente charla, y queríamos agradecer como CCO por participar con nosotros. Creo que a todos nos ha ayudado su charla, así como crecer como en conocimiento. Y como CCO, como una tradición de CCO, hacemos como una fotografía con todos los participantes que vinieron hoy. Así que si pueden aprender sus cámaras. Hola a todos, qué bueno verlos. Lindos. Hola, hola. Ya. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Ahí, eso. Gracias a todos y esperamos que les haya gustado esta charla y estén atentos en las redes sociales porque tenemos muchas charlas interesantes. Chao. Gracias, doctora. Chao, Gracias a chao. ustedes, encantadísima. Un gusto poderlos volver a escuchar a algunos, verlos también. Un abrazo gigante a todos, que estén muy, muy bien y sigan adelante. Maravilloso lo que están haciendo. Un beso, un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias, doctora. Chao.